cuando la aorta llega a su término, se bifurca en dos ramas principales, que son las ilíacas comunes o primitivas. ¿Por qué les menciono esto? Porque normalmente en todas las representaciones que nosotros vemos de cara anterior, ven que acá se representa una arteria, como una cola. Esta es la sacra media. Que es otra cosa, que si estuviéramos viendo la aorta de costado, en la parte lateral, tendríamos la frénica inferior, tendríamos las lumbares y tendríamos acá la sacra media. ¿Sí? Vamos a complicar el asunto. Está fácil. Les presenta el tronco celíaco. Ese es el tronco celíaco. Rama esplénica, va al vaso, su rama izquierda. Su rama derecha, esta es la hepática común. Ya bueno, después más específico, la hepática común se divide en hepática derecha, hepática izquierda. Esta es la hepática. Y aquí está esta rama, que hace esta curva. Hace ese bucle, que es la gástrica izquierda. Entonces, desde la misma presentación, ustedes ven el bucle que hace esta arteria, precisamente porque se va a dirigir a la curvatura menor del estómago. Inmediatamente debajo ustedes van a ver acá otra, la mesentérica superior, que está más o menos casi entre el 1,5 cm y 2 centímetros debajo del tronco celíaco. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la vena renal izquierda, es la vena lateral. Por ende, por acá también pasa, la arteria, por ende también pasa la vena izquierda. Entonces acá tenemos la mesentérica pasando por delante de la vena renal izquierda. ¿Qué arteria es esta? Mesentérica superior, ¿no? Y te das cuenta porque inmediatamente identificas una vena que está transitando por detrás, que es la vena renal izquierda. Que es la vena renal izquierda. Ahora, si esta es la mesentérica superior, y siguen su trayecto, toda esta es la mesentérica superior, ustedes dan cuenta de los bucles que empieza a hacer. Son todas las ramas ciliales, viayunales, el tronco iliobiseco apéndico cólico, colon transverso. Son todas estas ramas para irrigar a todo el lado derecho intestinal. Y ahora miren esta arteria de acá. ¿Qué arteria es? Gonadal. Si ustedes se dan cuenta acá, esta gonadal está partiendo del lado, está pasando por delante de la cava inferior, está pasando por delante del uréter. Por delante del uréter. Ojo, el uréter pasa por detrás de la gonadal y por delante de la ilíaca, la ilíaca interna. Ese tránsito que hace el uréter genera estrecheces. Cuando vamos vías urinarias, el uréter tiene 3 estrecheces. Uno de ellos lo genera su parte vascular. ¿Ya?
Entonces, esta es la ilíaca común. Se va a subdividir en dos ramas. Ilíaca interna, ilíaca externa. La ilíaca interna se va a hacer cargo de irrigar los órganos pélvicos. Mientras la ilíaca externa va a transitar, atraviesa el ligamento inguinal y se convierte en femoral. Y la femoral es el inicio de irrigación de todo el miembro inferior. Entonces hasta ahí seguimos la secuencia, ¿cierto? Hacer todas las ramas de la aorta. Ahora vamos para el otro lado. Estructura venosa. Eso también va a ver. Viene todo. ¿Qué vena? ¿Qué vena? Derecho, braquiocefálica derecha, braquiocefálica izquierda. Yugular interna. Yugular interna derecha. Subclave derecha. También hay venas cervicales. Esta es la subclave. Esta es la subclave. Recuerdan, acá se forma un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Yúgulos. ¿El ángulo? Yúgulo Yúgulo-subclavio. ¿Por qué era importante el ángulo yúgulo-subclavio? El drenaje linfático. Porque ahí termina todo el drenaje linfático, ¿no? A través del conducto torácico, en la cara posterior del ángulo yúgulo-subclavio. Entonces, en este drenaje venoso participan las venas torácicas internas, ¿no? ¿Me recuerdan el drenaje torácico anterior, ¿no? Torácicas internas, las venas intercostales anteriores, pero hacia atrás también hay participación. La vena esta es la vena áciga. ácigos hemiácigos propiamente dicha, ¿no? El circuito hemiácigos y el otro circuito, ¿no? Hemiácigos propiamente dicho. El hemiácigos propiamente dicho termina siendo un puente entre la vena renal izquierda y la ácigos. Ahora, aquí tenemos la vena cava inferior. La vena cava inferior recibe sangre de dos afluentes principales, que son las venas ilíacas. Y las ilíacas reciben sangre de los miembros inferiores, partiendo de las femorales, ¿no? El tronco mayor. La vena cava inferior a su trayecto va a recoger sangre también de la parte renal y de algunas vísceras abdominales de forma menor, terminando al final en la aurícula derecha. Cuando nosotros vemos acá, ahí está. ¿Qué tronco es esto? La vena porta. Y la vena porta se forma de dos ramas. La vena esplénica y la mesentérica superior. La unión de esas dos genera el tronco venoso portal. La vena mesentérica inferior va a drenar directamente al esplénico, por eso que no se considera parte del tronco. Porque el tronco lo forman solamente estas dos arterias principales. Y la porta se va ¿dónde? Al... ¿Qué órgano está acá? Al hígado. Entonces, el hígado depende de dos afluentes sanguíneos siendo el más importante su aporte sanguíneo venoso. Básicamente depende un 80% de la sangre venosa que proviene de la porta y un 20% de la sangre arterial que viene a través de la arteria hepática común.
Entonces es más peligroso si en el hígado se daña una vena que una arteria. Superior. Superior. Hasta ahí se entendió la parte mayor, ¿no? Doctor, en donde dijo mesentérica superior no era inferior. ¿Cuál? Para la puerta. ¿Esta acá? No. Superior. Sí, pero lo dijo Y esta la es parte inferior. de abajo. Ahí. Se forma como un H. Es esto. Tienes en la vena porta, tienes acá la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y aquí tienes la clínica. Ahora sí. Sí, todo raro. Atrás, que te lo digo. Sí, ¿no? Gracias, también se pisa. Entonces, hasta ahí los troncos venosos claros. Vamos a detallar un poquito más y hacerlo mejor, porque esto usted lo sabe. La estructura de función 1, si están acá es porque han aprobado la estructura de función 1. Entonces vamos a verlo así, vamos a ver, significando cosas. Listo. Dijimos que esto era la subclavia, ¿cierto? La subclavia luego se convierte en axilar y la axilar en braquial. Pero acá había una acotación importante en la axilar. En la axilar va a tener influencia de un músculo. ¿Qué músculo es este? El pectoral menor. Y el pectoral menor lo que va a hacer es dividir la axilar en 3 porciones. En 3 porciones. Y de estas 3 porciones van a salir ramas. Y acá la primera porción sale la torácica superior, la segunda la toracoacromial y de la tercera sale la más importante, esta de acá, que es la arteria circunfleja. La arteria circunfleja humeral, tanto anterior como posterior. ¿Por qué es importante esa arteria? ¿Con qué estructura ósea se relaciona? ¿Qué parte del húmero? Con un cuello quirúrgico humeral. Un cuello quirúrgico humeral. Entonces, recuerden que tanto el húmero como el fémur tienen un cuello anatómico y tienen un cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es el más importante porque es el lugar donde con mayor frecuencia se fractura. Entonces, aquí, a nivel del cuello humeral, quirúrgico humeral, la circunfleja lo abraza. Una vez que transitamos, dejamos las circunflejas y nos vamos a la braquial. La braquial se va a dividir en braquial anterior y braquial posterior. Ahora, aquí las braquiales, la braquial se va a dividir en 2. ¿Cuáles serán? La radial por fuera, la cubital por dentro. Radial lateral, cubital medial, ¿cierto? Ambas van a llegar hasta la muñeca y van a formar los arcos palmares, ¿no? Tanto los arcos palmares superficiales como profundos. Y los arcos palmares van a generar las metacarpianas y finalmente las digitales, que la van a irrigar los dedos. Entonces, vamos de retro. Enumerando todas las vasos, por lo menos las arterias, desde las arterias digitales del lado derecho hasta la aorta ascendente. Entonces, ¿cómo serán? Digitales son ramas de metacarpianas. Metacarpianas son ramas de arcos superficial y profundo palmares, ¿no? Y los arcos superficial y profundo palmares, ¿de qué arterias se forman? De la radial y la cubital. ¿La radial y la cubital de dónde rama? Braquial, braquial. ¿Y la braquial humeral de cuál es rama? Del axilar. ¿Y la axilar? De la subclavia derecha. ¿Y la subclavia derecha?
del tronco brachiocefálico y el tronco brachiocefálico del canal aórtico, lo cual es diferente si les pido de la izquierda, porque en la izquierda harán todo ese recorrido hasta llegar a la subclave izquierda y de frente al canal aórtico. Se viene, no dibuja esquematice, pero sí esquematice o describe en orden ascendente o de distal a proximal las arterias puede ser desde las digitales hasta la aorta ascendente del lado derecho o del lado izquierdo. Harán ese mismo recorrido que acabamos de hacer, ese mismo ejercicio. Eso es el miembro superior. Vamos al miembro inferior. Sí, 20, creo. Acá estamos recordando nada más lo que ustedes deben. No, y 50, 11 son. Nunca. Ah, Esta es la función 1. miembro inferior. Tenemos la femoral. Tenemos la femoral. Pasando en el ligamento inguinal, el canal inguinal. La femoral, como les dije, el hueso fémur también tiene dos cuellos, un anatómico, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Entonces también tiene su propia circunflejo femoral. Además tendrá una arteria femoral profunda. Ahora, la femoral tiene una característica, es anterior medial, pero se va a ir a ser posterior, atravesando un orificio formado por un músculo, que es el hiato. ¿Cómo se llama este hiato? El hiato del aductor. El hiato del aductor. Atraviesa el hiato del aductor y se hace posterior. Al hacerse posterior, ¿qué va a formar? La arteria poplitea, la cual se encuentra en el hueco o fosa poplitea. Sí, se recuerda eso. A la arteria poplitea, ¿qué ramas va a originar? Tibiales, ¿no? Va a generar la tibial anterior y va a generar la tibial posterior. La tibial anterior y la tibial posterior van a transitar hasta llegar una para irrigar el dorso del pie y otra para irrigar la planta del pie. La arteria tibial posterior, que se sale acá, tiene una característica: atraviesa este canal. Si a nivel de la muñeca había el canal del tarso, el canal del carpo, a nivel de los tobillos hay el canal del tarso. Por el canal del carpo no pasa estructuras vasculares, solo pasa una estructura nerviosa importante y altos ligamentos. ¿Cuál es la estructura nerviosa importante que pasa por el canal del carpo? El nervio mediano, ¿no? Y por el canal del tarso lo que pasa es el nervio tibial, el van tibial, vena, arteria y nervio tibial. En este caso es la arteria tibial posterior. Atraviesa el canal del tarso y se va a hacer plantar. Se va a ir hacia la planta del pie. Entonces, aquí una vez que se hace plantar, tendremos una plantar lateral y una plantar medial, generando el arco plantar, ¿no? Y esto a su vez generando las metatarsianas y sus digitales distales, ¿no? Esto es a la planta del pie. Al dorso del pie. La tibial anterior va a generar la arteria arqueada o arcuata. Y esta arqueada o arcuata va a generar las metatarsianas y también digitales. Se tiene irrigación por el dorso del pie, por la planta del pie. Nuevamente ejercicio de distal a proximal, comenzando por el dorso del pie. Arterias digitales, arterias meta, arteria arcuata o arqueada. Esa es rama de la tibial anterior. La tibial anterior y la tibial posterior son ramas de la poplitea. La poplitea es rama de la femoral. La femoral es rama de la ilíaca externa. La ilíaca externa con la ilíaca interna forma la ilíaca común. La ilíaca común, aorta abdominal. La aorta abdominal, aorta torácica descendente.
torácica descendente, callado aórtico, aorta ascendente. Tenemos todo el recorrido hacia el corazón. Y eso que no estamos desmenuzando las ramas menores de miembro inferior y superior. Estamos basando en troncos principales. Nada más. Estamos tocando troncos principales. Ahí fue arterias. Vamos a ver las venas. Un poco más. En el miembro superior hay dos tipos de sistema venoso, el superficial y el profundo. El profundo toma los mismos nombres de las arterias, ahí no hay mucha ciencia. Van a encontrar su vena palmar superficial, vena palmar profunda, su arco venoso palmar, van a encontrar su vena radial, su vena cubital, su vena braquial, vena axilar y subclavian. Toman los mismos nombres y siguen el mismo recorrido que las arterias. ¿Dónde es lo diferente? En la parte superficial, porque en la superficial sí cambia la cosa. Vamos a tener de la axilar naciendo la más externa, que es la cefálica, y la más interna, que es la basílica. Entonces tenemos cefálica, basílica. Estos llegan hacia el pliegue del codo. En el pliegue del codo se unen y anastomosan y van a generar estas. Va a continuar siendo cefálica, basílica, pero generan una tercera rama, mediana. Entonces, cuando nosotros canalizan vías, ¿qué venas son las que están viendo? ¿Las del conjunto superficial o profundo? Superficial. Entonces, normalmente lo que estamos buscando palpar, tocar, mirar para meter la aguja es la cefálica, la basílica o mirar la mediana. Son las tres venas más usadas. Y estas al final van a terminar uniéndose para irse al dorso de la mano, a todo el sistema venoso dorsal. Y estas se van a continuar con toda la parte superficial. Ahí es donde hay una variación. ¿Se entiende, no? Cuando hablamos del miembro inferior, nuevamente, ¿no? Ve arteria femoral, vena femoral. Y aquí llegando la safena, anclándose a la vena femoral. La safena es responsable del drenaje venoso superficial del miembro inferior. ¿Sí? Ahora, aquí hay una estructura muy importante. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo de Scarpa, también conocido como triángulo de torero, ¿no? Triángulo del torero. ¿Por qué le dirán el triángulo del torero? ¿A quién le gusta la corrida de toros? ¿Quién ha ido a una corrida de toros? ¿Sí? ¿Quién son chotanos? Los chotanos más que todo van, tienen bastante ascendencia por lo taurino, la tauromaquia. Le dicen el triángulo del torero porque es el lugar más frecuente donde se recibe cornadas. Porque saben que el toro hace esto, ¿no? Va de abajo hacia arriba. Y cuando hace eso, el lugar donde predominantemente los coges o cavidad abdominal, pélvica, o la cara superior medial del muslo, donde está el triángulo de Scarpa. Pero este es el lugar donde si la lesión se da, el desgarro es mortal. Porque hay dos vasos mayores, arteria y vena femoral, son de gran calibre. Si se desgarran, no recuerdo de un caso de un torero de jornada en esa zona que sobreviva. Porque normalmente los que reciben jornadas en esta zona fallecen, o en el lugar o en el trayecto a un hospital. Porque los desgarros en esta zona tiene un flujo muy intenso, muy grande de sangre. Imagínate dañar los dos. No dura mucho. En algún momento tuve oportunidad de atender a un paciente que fue agredido por terceros en una fiesta patronal cuando era ceramista. Lo hincaron con un verduguillo acá. Creo que el que lo hincó era cirujano. O por lo menos anatomista. Porque supo dónde precisamente clavarlo. ¿Por qué no?
La lesión era pequeñísima, era más o menos de 1 centímetro de longitud, finísima. Pero cuando lo llevaron al paciente que estaba en la plaza, al centro de salud, que eran como 6 cuadras, lo llevaron cargando, tocamado. Literalmente dibujaron todo el camino de sangre. Hasta que llegó al centro. Cuando llegó papel, bueno, llegó pálido, hipotenso, chocado. Se intentó canalizar vías, mientras se canalizaba vía, el paciente hizo paro, se intentó sacar de papas, no salió. Cuando nos revisamos, porque la ropa estaba bañada en sangre, era un pequeño orificio de 1 centímetro, chiquitito, pero en el lugar preciso. ¿Y con un torniquete? Y si recordamos el triángulo de Escarpa, ¿cuáles eran los límites del triángulo de Escarpa? Para hacer no olvide eso. ¿Para qué preguntas? Doctor, ¿ni con un torniquete? ¿Ni con un torniquete? El flujo sanguíneo es tan fuerte. ¿A dónde darle al Te choro? gana. Inclusive, está fuera del Tendría que ser corazón. una lesión menor, muy pequeña, un rocecito, ¿no? Un roce. Y esto, como está sobre el canal inguinal, aquí es el punto más complejo de las cirugías de hernia inguinal. Porque literalmente cuando colocamos la malla para cerrar el defecto de la hernia, la aguja pasa muy cerca del ván femoral. Ese es el momento máximo donde el cirujano literalmente tiene acá. Porque una falla en el cálculo de dónde tiene que pasar la aguja y rasgas la femoral. Es más, tú pones el dedo ahí y está la femoral ahí. Está la tienda. Ese es un punto crítico, ¿no? Para cuando nosotros trabajamos en hernia. Por lo cerca que trabaja hasta esto, al ván femoral. Entonces, miembro superior, miembro inferior, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Podemos hacer el ejercicio? Ya. De distal a proximal, comenzando desde la mano izquierda, arranca. Arterias. Vamos a poner digitales, ¿ya? ¿Qué forma? Arcos palmares. ¿Arcos palmares de dónde se forma? Radial y cubital. ¿La radial y cubital de dónde procede? Radial y cubital, ¿de dónde procede? Compleja. Humeralo-braquial. ¿La humeralo-braquial de dónde procede? Axilar. Axilar sin compleja. De la subclavia izquierda. ¿Y la subclavia izquierda? ¿De qué estamos hablando? Callado aórtico. Ah, de Callado aórtico. Callado aórtico. Ahora vamos del lado derecho. Nuevamente. Digitales. Derecho, ¿no? Interdigitales, derecho. Arcos palmares, superficial y profundo. ¿Los arcos palmares de dónde proceden? Radial y cubital. ¿La radial y cubital de dónde procede? Humeralo-braquial. ¿La humeralo-braquial? Del axilar. La axilar. Subclavia derecha. La subclavia derecha. Tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Callado. La diferencia entre ambas es cuando llegas a la subclavia ya tienes que diferenciar si es derecha o izquierda para diferenciar si el de la derecha va a terminar en el tronco brachiocefálico y el de la izquierda va a terminar en el callado aórtico. Ahora vamos desde el pie, atrás. Partimos desde el dorso del pie. Arterias digitales, te ayudo. Metatarsianas. Las metatarsianas. Arcuata o arqueada. La arcuata o arqueada. ¿Qué tibial? ¿Anterior o posterior? Anterior. Estamos en dorso del pie. Tibial anterior. La tibial anterior y más la tibial posterior, ¿de dónde procede? Poplitea. Poplitea. ¿La poplitea dónde procede? Ya. ¿Y la femoral qué hiato atraviesa? El hiato del aductor. ¿Qué ramas de la femoral?
la ilíaca externa para la femoral, se utiliza como punto de referencia el ligamento inguinal. Ya, aquí estamos. Ya, atravesaban el hiato del aductor femoral. La femoral, ¿qué rama importante a nivel del tercio superior del fémur genera? Que abraza el hueso.